Buenas, vamos a empezar con los conceptos básicos de los estudios que hemos durante este semestre. Entonces, entre ellos están la ecografía, los rayos X, la tomografía, resonancia magnética, densitometría y medicina nuclear. Vamos a iniciar con la ecografía. Lo primero que deben de saber que tanto ecografía como ultrasonografía y sonografía es el mismo estudio. Son estudios que constan de ondas de sonido de frecuencia superior al audible por el oído humano. Es un procedimiento diagnóstico para crear imágenes bidimensionales y también en 3D, 4D, incluso hasta en 5D. ¿Por qué eco? Porque este sonido va a llegar a donde queremos evaluar y se va a devolver. Eso produce un eco. Como no es audible por el oído humano, se trata de un ultrasonido. Y sono, que es sonido. Ya grafía, esta es por imágenes. Ventajas, es económica, es asequible, usted la puede encontrar en cualquier centro de salud, no emite radiación, está siendo una de sus principales grandes ventajas. Se puede hacer en cualquier parte del cuerpo, es en tiempo real, lo que nos permite ver la sangre fluir, el corazón latir, los bebés moverse. Y no discrimina edad, o sea que se puede hacer tanto en embriones como en personas mayores. Desventaja, operador dependiente. Si quien está haciendo la sonografía no sabe lo que está haciendo, es muy probable que no se haga bien el estudio. Tienes limitaciones en personas con abundante tejido adiposo y esta no es el estudio para valorar huesos. ¿Cuáles términos vamos a utilizar? Hiperecoico, como por ejemplo son las calcificaciones. Hipoecoico como nódulos sólidos, isoecoico como nódulos de igual o similar ecogenicidad y anecoico son estructuras líquidas. Entonces, como bien sabemos los prefijos, hiper es mayor. Entonces, cuando vemos una imagen, sea normal o patológica, que se vea más clara del parénquima circundante, aquí cuando hablamos de órganos, hablamos de parénquima. O sea, si estamos en el hígado, parénquima hepático. Si estamos en este caso, por ejemplo, en un testículo, parénquima testicular. Si estamos en un riñón, parénquima renal, etcétera, etcétera. En este caso, como les decía, tenemos este nódulo que es más claro al parénquima testicular circundante, por eso es hiperecoico. Y aquí vemos una línea hiperecoica correspondiente al fémur de un feto. Hipo, menor, ¿verdad? Entonces, esto tienen una menor ecogenicidad al parénquima circundante y por eso se van a ver más oscuros. En este caso tenemos un nódulo sólido que se encuentra en un parénquima tiroideo. Igual aquí tenemos un nódulo sólido en un parénquima tiroideo. Iso, igual o similar. Aquí tenemos un lóbulo tiroideo izquierdo, pero si ustedes se fijan, aquí tenemos como una imagen sobreañadida que si no nos fijamos bien puede pasar desapercibida porque tienen similar ecogenicidad. Por eso esto es un nódulo isoecogénico. Aquí, sin embargo, tenemos otro lóbulo tiroideo que si no fuera por esta flecha es probable que este nódulo que vemos acá pase desapercibido también porque tienen ecogenicidades similares. A, ausencia o sin, en este caso, de ecogenicidad. Como les dije, esta se va a ver en líquidos. Hay líquidos fisiológicos y líquidos patológicos. Líquido fisiológico, la orina, líquido amniótico, líquido cefalorraquídeo, el humor bit, los vasos sanguíneos. Tienen líquidos fisiológicos, esos se van a ver anecoicos. Y para no confundirlos con los hipoecoicos, fíjense que los hipoecoicos son como gris oscuro.
Estos van a ser totalmente negros y se van a ver acompañado por un refuerzo acústico posterior, que es una sombra blanca que se crea de estas imágenes negras, o sea, anecoicas. Ese refuerzo acústico posterior me dice que esta estructura está compuesta de líquido. Así también tenemos líquidos patológicos como es la citis. Aquí vemos un hígado cirrótico, vemos un quiste. Fíjense que son imágenes totalmente negras, por eso son anecoicas. Y en este caso vemos un pequeño refuerzo acústico posterior. ¿Cómo sabemos en las lesiones sonográficas cuáles son benignas y cuáles son malignas? Por sus márgenes, si son bien definidos, da benignidad, y si son mal definidos, imperceptibles, irregulares, eso me habla de malignidad. Transmisión posterior, el refuerzo que le hablaba ahorita, acústico posterior, que me da a una imagen que consta de una sola estructura, que es líquida, eso es benigno. Si tiene varias estructuras, eso me habla de malignidad. Si la forma que tienen estos y si es más alta que ancha, me habla más de malignidad, pero si es más ancha que alta, me habla mejor de benignidad. Si tiene ecos internos, o sea, mientras más otras estructuras, aparte de la líquida o la sólida se encuentren, eso me habla más de malignidad. Mientras más otras estructuras pueden tener dentro, sean sólidas, cálcicas, líquidas, eso me habla más de malignidad, porque es un patrón mixto. Y la compresión. Mientras menos comprima o no se modifique, eso me habla más de la solidez y tiene tendencia a malignidad. Eso lo hablamos porque las lesiones quísticas o vasculares, que son las que se comprimen, generalmente no son malignas. Ahora, lo más sólido sí es maligno. Aquí tenemos un ejemplo para términos descriptivos. Tenemos una imagen anecoica, redondeada, de forma redondeada, de bordes bien delimitados, definidos, pared fina, con refuerzo acústico posterior, que mide tanto por tanto. Las medidas se hacen con reglas y se hacen en milímetros o centímetros. Y esto consta de un quiste simple. Eso tiene menos de un 5% de malignidad. Sin embargo, en este caso vemos una imagen que no es negra, que es más gris oscura. Entonces tenemos un parénquima heterogéneo por una imagen hipoecogénica de forma ovalada, de bordes bien delimitados, más ancha que alta, que mide tanto por tanto. Entonces, ya sabemos que como es gris oscuro, o sea, hipoecogénico, no es líquido. Entonces, es un nódulo sólido. Como sus bordes son bien definidos, entonces es característica y sus bordes y su forma es bien definida, es característica de benignidad. Ojo, no hay refuerzo acústico posterior, no es líquido. En este caso, sin embargo, vemos esta imagen anecoica, porque es negra, 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 de bordes irregulares, forma mal definida, que mide tanto por tanto. Entonces, esto es una lesión de características de malignidad. Y aquí, por ejemplo, vemos el hígado en la vesícula biliar. ¿Por qué sé que la vesícula biliar? Aparte de que tengo el hígado, miren esta imagen anecoica, eso es bilis. Entonces, para términos descriptivos, dentro de la vesícula biliar se ven imágenes hiperecogénicas, ovaladas, bien delimitadas, que miden tanto por tanto, que emiten un cono de sombra posterior. Entonces, estas son litiasis
vesicular o colelitiasis. Ojo, imágenes cálcicas, cono de sombra posterior. Imágenes quísticas, refuerzo acústico posterior. En las imágenes cálcicas se ven hiperecogénicas, o sea, blanca. En las imágenes anecoicas se ve negra, el refuerzo se ve blanco. En las imágenes cálcicas hiperecogénicas que se ven blancas, el refuerzo se ve negro. Parénquima renal, heterogéneo, porque tiene una sustancia diferente. Por imagen hiperecogénica, ovalada, bien delimitada, que mide tanto por tanto, que emite cono de sombra posterior. Eso es una litiasis renal. Los rayos X, eso tal vez es un estudio, igual que la sonografía, que sea muy conocido por ustedes, aunque no se hayan realizado uno, pero seguro conocen a alguien que se la haya hecho. Este es un estudio que consta de rayos X. Son una forma de radiación ionizante que penetra el cuerpo para formar una imagen sobre una película. Esta es una gráfica de un estudio de rayos X. Aquí vemos la cama de rayos X. Aquí abajo está el chasis, que es donde se toma la imagen. Aquí arriba es donde está el tubo de rayos X y una lámpara donde se emite el rayos X hacia la parte del cuerpo que nos interesa estudiar. En el caso de la radiografía de tórax, este es el resultado. En rayos X, al igual que en los otros estudios, vamos a utilizar 5 densidades, que son las que vamos a valorar. Como vimos ahorita en la sonografía, hablamos de hiper, hipo, iso y anecoico. Aquí vamos a hablar de radio opaco y radio lúcido. ¿Cómo funciona esto? Brevemente, para que ustedes sepan, el rayos X va a atravesar el cuerpo humano y según la composición de la estructura del cuerpo, el rayo le van o no a dar resistencia y de ahí se va a ver la película. Tomen en cuenta que aquí vemos silueta de los órganos, una silueta renal, una silueta de la clavícula, una silueta del húmero, de las costillas, etc. Como los huesos son muy sólidos, el rayo va a tener más resistencia, entonces lo va a poder definir mejor. El líquido no tiene forma, entonces no se va a definir tan bien. Y el metal, como es muy sólido, el rayo no va a poder ni siquiera pasar. Por eso, según la forma del metal, así mismo lo va a proyectar. Como tenemos este ejemplo aquí de un marcapaso de metal, vemos todos los cables más pequeños del marcapaso porque no lo dejan cruzar y entonces crea una sombra y esa sombra es la que vemos en la película. Entonces, estas tres que se ven blanca, son la que en radiografía vamos a llamar radio opaco. Sin embargo, el aire que no le causa ninguna resistencia al rayo, ni la grasa, bueno, la grasa dependiendo de su grosor, entonces estos son los radiolúcidos. Tomen en cuenta que lo blanco se le llama opaco y que a lo negro se le llama lúcido. ¿Por qué opaco? Porque lo blanco es una sombra. ¿Por qué lúcido? Porque es la luz del rayo que nosotros vemos. Ejemplo, pulmones que están llenos de aire, el aire pasa como si nada, se ven radiolúcidos. Cámara gástrica, cuando está llena de aire, el aire pasa como si nada, radiolúcido. La grasa, si es pequeña, no causa casi resistencia, se ve radiolúcido. Si es más gruesa, entonces va a causar más resistencia, se va a ver menos radiolúcido. Ventaja de los rayos X, bajo costo, es accesible, es ideal para huesos y distribución de aire. Desventaja, emite radiación. Necesitamos la colaboración de los pacientes para realización de las proyecciones que veremos más adelante. Tiene limitación diagnóstica en tejidos blandos y líquidos, porque recuérdense que vemos siluetas de los
órganos. Y como estos no tienen una silueta definida, entonces es difícil ver en rayo X. Sin embargo, en la tomografía es un estudio que también utiliza rayos X. Tomé corte o sección y grafé imagen gráfico. Es la obtención de imágenes en corte o secciones coronal, sagital y transversal. Aquí vemos un equipo de rayos X, la cámara, aquí adentro está el tubo de rayos X, el cual da mucha vuelta cuando el paciente se le está realizando el estudio y por ende se le van tomando las imágenes al paciente y luego le hacemos reconstrucciones. Entonces, coronal, para los que no se recuerdan, es cuando vemos al paciente, o sea, de frente, antero-posterior o posterior-anterior, así fue que yo me lo embotellé, no sé ustedes. Sagital, cuando lo vemos de lado, derecha, izquierda o izquierda-derecha. Y axial, superior o inferior. En mi caso, cuando rebanamos el salame, así fue que me lo embotellé. Sabrán ustedes. Entonces, ¿qué términos utilizamos aquí? Aquí también vamos a usar hiper, hipo e iso. Pero en este caso, como hay radiación, no ecogenicidad, usamos denso. Hiperdenso, lo más blanco. Aquí también, ejemplo, el hueso. Miren la calota ósea. Hipodenso, lo más oscuro. En este caso, agregamos el líquido porque no tenemos adenso. Pero, por ejemplo, miren aquí, esto se ve más oscuro que estos surcos que están acá. Entonces, eso es más hipodenso. Hipodenso, el aire también es hipodenso. Isodenso, similar o igual las estructuras. Ventaja, se hacen por secciones o cortes, como vimos anteriormente. Es ideal para ver huesos, al igual que en la radiografía, incluso mejor, porque podemos hacer reconstrucciones, tanto en coronal, sagital, como axial y en 3D. Se visualizan aquí los órganos. Aquí también vamos a hablar de parénquima, como en sonografía. En rayo X, silueta. Sonografía, tomografía, parénquima, renal, hepático, cerebral, prostático, testicular, mamario. Visualización de vasos sanguíneos. Desventaja, es más costosa que los rayos X, es menos accesible también, emite mayor cantidad de radiación, por eso tenemos que tener cuidado cuando indicamos este estudio. Hay que utilizar medios de contraste y tenemos limitaciones en tendones y ligamentos. ¿Por qué le digo eso? Ustedes van a saber más adelante por qué. Resonancia magnética. La resonancia magnética es, vamos a decir, que uno de los estudios más sensibles y profundos para la realización de diagnóstico, pero sin embargo no es al 100%, por eso es que muchas veces complementamos. Es un examen imagenológico que utiliza imanes y ondas de radio potentes para crear imágenes del cuerpo a través de campos magnéticos, por eso se llama resonancia magnética. Este es un equipo parecido al tomógrafo, pero el túnel es mucho más largo y por eso es que tiene sus desventajas, pero igual tiene su cama. Aquí no tenemos tubo de rayo X, obviamente, sino tenemos imanes y esos imanes son los que van a ir adquiriendo las imágenes igual como en el tomógrafo. Es el tubo de rayo X. Ventaja, no utiliza radiación, igual que en sonografía, por ende no se han encontrado efectos adversos. Tiene una resolución muy buena de tejidos, principalmente tendones y ligamentos. Los tendones y ligamentos que no podemos ver en la tomografía lo vemos en la resonancia magnética. Así también se pueden de diferentes planos, como coronal, sagital, axial. Hay estudios vasculares que no se necesita material de contraste. Podemos ver información de metabolismo, como por ejemplo en el corazón funcionando, el cerebro. Permite realizar imágenes del cuerpo entero. Y el gadolinio, que ese medio de contraste, no tiene tantos efectos adversos como el que utilizamos en rayo X y en tomografía. Desventaja, que se toma mucho más tiempo. Una radiografía se hace en, qué sé yo, 1 minuto o menos. Una tomografía se puede hacer en 5, aquí mínimo son 15. Si tiene movimientos involuntarios, trastorno de conciencia, los niños, problemas de claustrofobia,
hay que sedarlos, porque si entonces tienes que durar mínimo 15 minutos quietos, si te mueves, hay que repetir el estudio. Como tenemos imanes, todo paciente que tenga a un objeto de metal está contraindicado en la realización del estudio, sea marcapasos, quirúrgicos, prótesis, cuerpo extraño. Y aunque no tenemos efectos adversos, no se recomienda hacerlo en pacientes en primer trimestre de embarazo, o sea, con menos de 12 semanas. Aquí utilizamos otros términos. Aquí como usamos magnetismo, no densidad ni ecogenicidad, hablamos de intensidad. Entonces, lo más claro es hiperintenso, lo más oscuro es hipointenso y las estructuras similares son isointenso. Densitometría ósea, este es un examen que se utiliza para valorar huesos, la mineralización ósea y emite muy poca radiación. Aquí ustedes ven la cama, está bendeciendo la cámara que va evaluando los huesos. Eso se pasa a una computadora más moderna, obviamente, y ahí se van creando gráficas. Estas gráficas, o sea, números, van dando una media y esa media se grafica. Si está en el verde, es normal. Si está en el amarillo, es osteopenia. Y si cae en el rojo, entonces osteoporosis. Se hace a nivel lumbar, cabeza del fémur, y se pueden hacer en otras partes del hueso, dependiendo de la necesidad. Medicina nuclear. Este es, a diferencia de los otros estudios que se administra el medio de contraste, aquí el medio de contraste o sea, medio de contraste se le administra al paciente, pero la diferencia con los otros estudios es que las máquinas emiten la radiación, la rayo X y la tomografía, las máquinas emiten la radiación. Aquí el medicamento es que es radioactivo. Entonces es el paciente que emite la radiación y por eso necesitamos una preparación previa del paciente y más bien posterior a la realización, que tiene que mantenerse bajo observación y aislado hasta que éste degrade la radiación. Aquí hacemos camografía como es tiroide, hepática, renal y también ósea. En el caso de las óseas se usan para ver metástasis o lesiones que en un estudio normal no se pudiera visualizar. Preguntas. ¿Alguna pregunta?